Listo. Eh, Como les comentaba, estas sesiones les dan la oportunidad de ganar unos puntos extra para cuando se haga el promedio final de su módulo. Esto será ya el domingo de la próxima semana que se cierre el módulo propedéutico. Hoy es viernes de la tercera semana, es decir que ya únicamente queda la última semana del módulo, que es la semana de integración. Hay varios puntos importantes que tenemos que ver de esta semana, sobre esta semana, así como algunas explicaciones que quiero dar un poco adelantadas acerca de las actividades que van a hacer, porque bueno, como nuestra siguiente sesión es el día miércoles, me gustaría atender estas cuestiones desde el día de hoy para que si ustedes a partir del domingo que se abra el módulo al día miércoles que tenemos nuestra sesión quieren ir avanzando con sus actividades, pues tengan la oportunidad de hacerlo y que no tengan ninguna duda acerca de cómo realizarlas, ¿vale? Dicho esto, me gustaría escuchar de ustedes, saber cómo les ha ido en esta semana de actividades. Como lo estuvimos comentando en sesiones anteriores, estas actividades tienen más contenido, digamos, de redacción. A lo mejor son actividades que toman un poco más de tiempo, puesto que tienen que ustedes escribir con cierta extensión sus actividades. Entonces, solo saber cómo se han sentido, cómo han sentido la evolución de las primeras actividades de la primera semana a estas actividades de semana 3 y nada, abrir el espacio para cualquier cosa que quieran ustedes comentar. Gracias, Beatriz. Sí, dime. Sí, pues bueno, primero que nada, buenas noches. Pues para mí esta semana ha sido, sí de aprender más, pero sí se me ha complicado un poco, bueno, se me complicó un poco, porque como bien lo dice, se trata de escribir más, redactar más cosas, hacer ya párrafos más grandes, entonces eso fue una cuestión en la que se me dificultó un poco, pero pues con a base de leerlo varias veces fue que pude entenderlo y así entregar mi proyecto, mi actividad, perdón. Perfecto, Beatriz, muchas gracias. Sí, justamente esta semana presenta un reto en ese sentido, porque es una semana donde si, si bien desde la semana uno les he estado como comentando, traten de alargar un poquito sus respuestas, traten de alargar un poquito sus respuestas, en esta semana ya la plataforma es muy específica en cuanto a la extensión. Pero la buena noticia es que es una habilidad que se desarrolla, como siempre les digo, y entonces este ejercicio de esta semana les ayudará a que con más facilidad puedan ustedes completar los ejercicios de la semana 4, que son el proyecto integrador. Eh, Entonces, bueno, pues estas actividades justo tienen eso. Me alegra mucho que te sientas satisfecha con el trabajo hecho. Eso también es importante, reconocerse a uno mismo los logros que ha tenido. Y bueno, nada, muchas gracias por compartir tu experiencia de esta semana. No sé si Caro o Jazmín quieran comentar algo. Jazmín creo que no está muy bien su micrófono, pero bueno, si quieres comentar algo en el chat, Jazmín, lo leemos. O si traes a tu bebé dormido como el viernes, el miércoles, ¿no? Sí, Caro. Bueno, buenas noches. Buenas No, noches, sí, Caro. como dice la compañera, este, bueno, a mí de mi parte no se me dificultó tanto, fueron en la actividad integradora 6 que ahí como que me puse que lo vi complicadito, pero no, después ya lo analicé, lo leí y lo comprendí. Y como dijo la compañera que sí hay que hacer los párrafos y así. Sí, justo eso, ¿no? La actividad integradora 6 de momento, cuando uno abre el archivo, pues puede parecer un poco intimidante, porque no tiene espacios para contestar, no tiene nada, y presenta como muchas preguntas seguidas. Entonces sí puede ser, como dices, de pronto leer el archivo y decir, ay, ¿qué voy a hacer? Pero igual que todas las actividades con las que se van a encontrar, y esto se los comento para su tranquilidad, todas las actividades que ustedes van a desarrollar durante todos sus módulos, no únicamente el módulo propedéutico. Un segundo.
Les ofrezco disculpa, entre la tos y los perros es un poco un caos. No se preocupe, profesor. Gracias. Como... ya perdí como un poco el hilo. Ok. Todas las actividades que ustedes se van a encontrar durante todos sus módulos están muy bien explicadas, Caro. Entonces, como dices, el secreto y como el punto clave para poder entender y realizar todas las actividades es leer las instrucciones 2 o 3 o cuantas veces sea necesario antes de realizar la actividad. Y con eso ustedes pueden como también ir asegurando que van a tener buenos resultados en sus evaluaciones. Emma. Sí, Jazmín, una disculpa. Sí, no se preocupe. Pues bueno, de mi parte, creo que esta semana lo único que se me complicó a mí fueron los horarios en cuestión de mis cosas personales y de las actividades que tenía que hacer. Y creo que aunque yo había hecho unas suposiciones de horarios, creo que no me pude acoplar muy bien a eso y terminé haciendo todo en la madrugada. Pero pues en cuestión del tema de las actividades, creo que pues todo está en leer bien las instrucciones y obviamente si no lo entendemos o así, es cuestión de poner un poquito más de atención para que podamos como recibir la información y todo con calma. Igual yo creo que tenemos toda una semana para hacer esas actividades y podemos leer cuantas veces se nos haga más fácil hasta que lo entendamos. Y creo que mi única complicación fue los horarios. Claro, Jazmín, muchas gracias. Claro que eso es comprensible, ¿no? De pronto nosotros planteamos un horario de trabajo o nos fijamos como una rutina, sobre todo ahora, ¿no? Que algunas cosas cambiarán para poder dedicarle un tiempo más a estos estudios, como les decía en la primera sesión, ¿no? De por sí estamos ahí haciendo malabares con muchas pelotitas en nuestra vida de adultos y ahora ponemos una pelotita más que es prepa en línea y tratamos de que nada se caiga, ¿no? Entonces, evidentemente habrá semanas que sean más complicadas que otras, tendremos de pronto imprevistos o cosas que se atraviesen, pero bueno, me da mucho gusto que también hayas tenido como el compromiso de realizar tus actividades a la hora que las hayas realizado. Te congratulo por ese compromiso de entrega. Eso la verdad es que habla muy bien también de ustedes y es una muy buena señal de que están por buen camino. A final de cuentas, estos 2 años y medio que van a estar estudiando su prepa, lo más importante es que sean constantes, que sean comprometidos con este objetivo que ustedes se han planteado y eso casi que les asegura el éxito. Entonces, muchas gracias Jazmín, Beatriz y Caro por compartir sus experiencias de esta semana. Vamos si está bien, si ya no tienen nada más que quisieran comentar, vamos a pasar a revisar los recursos de la semana número 4, que ya es la semana de cierre, a reserva de que tengan algo que comentar acerca de semana 3. Me gustaría ir directo a semana 4, puesto que sí quisiera avanzar como con eso antes de que se nos termine el tiempo de sesión. ¿Sí, Beatriz? Sí, yo nada más tengo una duda. En la parte esta semana ve que vienen unos cuestionarios y para la semana 4 dice que se tienen que terminar de contestar para que podamos ver las actividades de semana 4. Yo ya las terminé, ya las contesté, pero sigo sin poder ver. ¿Está bien o es que no veo? Si ya terminaste los cuestionarios, no debes tener problema para ver las actividades, pero recuerda que las actividades se van abriendo conforme van avanzando las semanas. Entonces tú debes de poder acceder a los recursos y a tu actividad integradora de semana de cierre a partir del lunes a las 0 horas, porque es cuando se abre la semana para que ustedes puedan ingresar. Digamos que ahorita todavía estarías adelantada en tiempo para acceder a esos recursos.
Pero Ok. si tú tuvieras algún problema para entrar el día lunes, yo te sugiero que lo intentes hacer el lunes a primera hora, en cuanto tengas un, en cuanto tengas un momentito, hacer el intento de ingresar a los recursos y descargar tu proyecto integrador para nada más cerciorarnos que no estés teniendo ningún problema tecnológico. Para que de ser así, tratemos de solucionarlo el mismo lunes. Me escribes un mensaje, yo te pediría que me mandes un mensaje personal diciéndome, asesora, no tuve problema, ya yo con eso ya estoy tranquila que nada más será que no estaba abierta la semana, o de lo contrario que me digas, apóyeme que todavía no puedo, y contactamos al asesor tecnológico. Ok, me parece bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Recuerden que cuando estoy compartiendo pantalla no veo esta pantalla de como donde estamos en la conferencia. Entonces les pido que si quieren comentar algo, interrumpan con su voz para que yo pueda detenerme y poderles atender. Bueno, me parece que ya está. Hoy. Listo, ya estamos aquí viendo la plataforma de prepa en línea, ¿verdad? Bueno, ingresamos aquí al apartado del módulo propedéutico, que es el módulo que estamos cursando. Recuerden siempre, a partir de módulo 1, revisar estos recursos de presentación de cada módulo. Es súper importante que lo tengan presente cada semana, entrar a revisar estos, no cada semana, sino cada inicio de módulo, entrar a revisar estos archivos que se les presentan acá. Eso va a ser para ustedes de muchísima utilidad y también les puede apoyar en que cualquier duda que tengan la pueden resolver de manera temprana con su asesor. Entonces, bueno, antes de ir directamente a los apartados de semana 4, a mí me gustaría que revisemos, que revisemos otra vez, y para finalizar, también lo haremos en la siguiente sesión, pero no quiero dejar de verlo en esta también. Ustedes están cerrando este fin de semana la semana 3. Recuerden, aquí tienen una actividad de habilidades socioemocionales que también tiene un porcentaje de peso en su promedio. Pero bueno, cerrando esta semana, empezará la semana 4, que es la semana integradora, le llamamos, o semana de cierre de módulo. Es la semana integradora puesto que en esta semana ustedes van a integrar en el proyecto, que de ahí viene su nombre, proyecto integrador, todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de las primeras 3 semanas. Entonces, digamos que estas 3 semanas que ustedes han trabajado y han revisado los recursos, esas actividades y recursos los van a aplicar en esta semana de integración. Pero lo que es interesante sobre esta semana es, en esta 4ª semana, ustedes pueden asegurar con la semana 4, solo en la semana 4, el 43% de su calificación final. Es decir, estas actividades de semana 4 equivalen al 43% de su promedio total. Entonces, si de pronto a lo mejor aquí alguna actividad integradora no les fue tan bien o no hicieron alguna de las actividades integradoras de la semana 1, que ha sucedido en algunos casos, esta semana es la semana en la que ustedes pueden, digamos, tratar de compensar esta falta de números acá, puesto que aquí ustedes tienen un 30% de valor en el proyecto integrador, un 8% que corresponde al foro de integración, y aquí me es bien importante hacerles notar que el foro de integración tiene más peso en porcentaje que cualquiera de las actividades integradoras. Muchas veces los aspirantes no completan las participaciones en el foro de integración o
o no sé, no le dan como la importancia que tiene las participaciones en el foro, y este foro es evaluable. Yo lo voy a revisar y le tengo que asignar una calificación. Entonces, esas participaciones en el foro conforman el 8%, que es más que cualquier actividad integradora. Entonces, ese 30 más este 8% más el 5% de autoevaluación que ustedes van a realizar también esta semana, ya es el 43% de su calificación final. Entonces, como pueden ver, es una semana muy importante, y si hay una semana en la que hay que ser muy disciplinado, hacer las actividades o el proyecto integrador, realizar el proyecto integrador con mucha atención, leer muy bien las especificaciones, revisar la rúbrica, es esta semana. Esta semana puede hacerles todo el módulo o puede hacerlos fallar. Entonces es bien importante que esta semana sea, no quiero decir que sea la prioridad, puesto que tenemos muchas actividades que son prioritarias, pero sí que en esta semana tratemos de ser como muy estrictos en dedicarles el tiempo que hayamos asignado cada quien al estudio, para que podamos concluir las actividades y asegurar ese 43%. Digo asegurar el 43% porque, como ya lo comentamos, si ustedes siguen los pasos de la rúbrica, hacen su actividad y luego la revisan a la par con la rúbrica, ustedes pueden ver cuántos puntos de la rúbrica están cumpliendo, cuántos están evidenciados en su trabajo. Entonces, así ustedes pueden más o menos tener una idea de si están o no asegurando este porcentaje. ¿Hay alguna duda en cuanto a esta parte de la evaluación de esta semana? Ninguna. Estamos hablando de la semana 3, perdón. No, estamos hablando ya de la semana 4, que inicia el lunes. Ah, ok. Ok, esta semana 3 todavía no termina, pero sí me estoy queriendo adelantar para que puedan, porque si no las veo hasta el miércoles y a lo mejor ustedes tienen estipulado empezar a trabajar el lunes o el lunes, el día que se abre la plataforma. Entonces me estoy adelantando un poco para que si hay alguna duda la podamos resolver y puedan seguir con su agenda como la tienen planeada. Ok, no, entonces sí, no tengo duda. Gracias. De acuerdo. Entonces, bueno, voy a regresar a esta parte y ya comentamos, ¿no? Tienen estos cuestionarios, que son los cuestionarios sobre el asesor virtual, el módulo propedéutico y un cuestionario que es para la preparación para el aprendizaje en línea. Aquí viene el aviso, es importante contestar las encuestas, puesto que si no, no van a poder visualizar esta semana 4 del módulo. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que lo sigan tomando en cuenta. Ahora, durante la semana 4, todos los recursos, tanto de semana 1, estos recursos, los recursos de semana 2 y los recursos de semana 3, que son todos estos, son muchos recursos, todos esos recursos siguen disponibles y siguen accesibles para ustedes. Mi recomendación es que los revisen a la hora que ustedes estén contestando su proyecto integrador. Traten de regresar a los recursos, contesten, digamos, como saben, con la información que ya tienen, y traten de regresar a los recursos solamente para confirmar lo que han escrito o lo que han plasmado en su proyecto integrador, para que tengan la certeza de que sus respuestas son acertadas. En la semana de integración tienen también recursos nuevos. No es que no haya recursos para consulta, sí tienen recursos nuevos que tienen que consultar. Algunos de ellos son parecidos a recursos que han revisado en semanas anteriores, pero con un contenido como más profundo, como este de las normas de comunicación virtual, cómo hacer preguntas eficaces. Son recursos sobre temas que ya han visto en otras actividades o en otras semanas. Sin embargo, bueno, aquí se presentan como con un poco de información más completa, sin dejar de lado que tienen disponibles los recursos que han hecho anteriormente en otras semanas.
Y bueno, como siempre tienen el foro aprendiendo, recuerden que el foro aprendiendo es una herramienta muy útil. Traten de poner ahí sus dudas, ya sea que las conteste yo o que las conteste alguno de sus compañeros. Sigamos haciendo uso del foro aprendiendo para que sea un espacio de aprendizaje para todos. Bueno, vamos a pasar entonces acá a las actividades de semana 4. Y en las actividades de semana 4 tenemos el proyecto integrador, en el cual no me quiero detener demasiado tiempo, pero sí quiero que leamos el propósito, el cual es identificar diferentes elementos que conforman la comunidad de aprendizaje de prepa en línea y hacer un análisis reflexivo que te permita transitar por el bachillerato en línea y reconocer tu entorno personal de aprendizaje. Aquí es muy importante esta parte, hacer un análisis reflexivo. Si nosotros nos vamos a la rúbrica de calificación, que la tenemos acá abajo, la rúbrica de calificación en el campo del pensamiento crítico es mucho más completa que a lo mejor las rúbricas de anteriores semanas. Entonces aquí podemos ver que en la rúbrica viene que analiza de forma objetiva, comprende de forma objetiva y reflexiona de forma objetiva y coherente. Entonces, en las redacciones que ustedes hagan en su proyecto, tiene que evidenciarse que ustedes han hecho realmente un ejercicio de reflexión y de análisis. Muy importante que lo tomen en cuenta porque el proyecto integrador, que ahora vamos a ver, exige justamente eso. Como les comenté, es la integración de todos sus conocimientos anteriores o todos los conocimientos que han adquirido en la semana y por lo tanto, pues es importante que lo puedan hacer así. Ahora, como les comenté, no me quiero detener demasiado, me es importante que podamos resolver algunas dudas del foro, pero si tuviera yo que describir esta actividad de alguna manera, entonces la describiría como una actividad en la que ustedes un poco estuvieran tomando el papel no de un asesor virtual, pero sí de un estudiante experimentado de prepa en línea que está apoyando a estudiantes que están por ingresar. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, este proyecto les plantea diferentes situaciones hipotéticas. Aquí lo podemos leer en la introducción. Se te presentan algunas dudas frecuentes de compañeros de prepa en línea CEP. Ustedes ya han tenido un recorrido estas 3 semanas en el cual ya han adquirido conocimientos que les permitan resolver o navegar a través de estas dudas frecuentes y poder dar una respuesta correcta y certera. Digamos que hay diferentes temas sobre los cuales se centran las preguntas. Uno de esos temas es el uso de la plataforma y aquí podemos leer nada más rápidamente una de las situaciones. Alberto está por cursar el módulo propedéutico, pero no sabe cómo ingresar a mi aula. ¿Cómo le ayudarías o qué sugerencia le podrías dar? Entonces aquí ustedes van a redactar cómo es que ustedes apoyarían a Alberto para poder ingresar a mi aula. Podemos imaginar que Alberto puso un mensaje en el foro aprendiendo en el que dice: compañeros, necesito ayuda, no puedo ingresar a mi aula. Y entonces ustedes, ¿cómo lo apoyarían? A través de ese foro, o a través de un correo electrónico o un mensaje personal, como ustedes lo decidan. Que es muy importante. Recuerden que todo lo que nosotros hagamos en prepa en línea debe de cumplir con las normas de netiqueta. Y esas normas de netiqueta incluyen estructuras para los mensajes. Es decir, ¿cómo le ayudarías? ¿Qué sugerencias le podrías dar? Una respuesta incorrecta sería decirle al asesor. Claro que si ustedes le dicen a Alberto, dile a tu asesor que te ayude, no es que la respuesta esté mal, porque el asesor le va a apoyar y va a resolver su pregunta. Pero esta respuesta no deja claro que ustedes sepan ingresar a mi aula y que sepan la ruta que se tiene que seguir para poder llegar a esa sección de la plataforma. Entonces, un poco el objetivo de este proyecto integrador es ver cómo ustedes resolverían cualquiera de estas situaciones.
Sandra está explorando mi comunidad. ¿Qué información le podrías aconsejar consultar en esta área? Para ustedes poder contestar esta pregunta, tienen que conocer el apartado de mi comunidad y qué recursos les está ofreciendo de consulta. Tienen otro campo que es la comunicación con los agentes educativos. Y bueno, aquí ustedes también tienen diferentes situaciones. Les voy a dejar que ustedes exploren el proyecto integrador después en su momento, que lean con cuidado las instrucciones, cada pregunta. Muy importante, y este es un tip que les quiero dar. Hay preguntas que no dicen que tienes que escribir un mensaje, como esta. ¿Cómo lo puede contactar? Jamás dice que hay que escribir un mensaje, pero hay preguntas como esta, donde dice, escribe un mensaje que compartirías en el foro Aprendiendo. Y entonces, al ser un mensaje que se tiene que escribir en el foro Aprendiendo, debe de tener cierta estructura, de acuerdo con las normas de Netiquette. Hay un recurso acerca de cómo escribir mensajes efectivos. Entonces, para esta pregunta, les recomiendo yo volver a revisar ese recurso para que su mensaje tenga todos los elementos correctos de un mensaje. Tienen preguntas acerca de las formas de evaluación y tienen una parte donde las últimas 2 preguntas son de reflexión. En general, es un archivo muy parecido a los archivos que ustedes han entregado anteriormente. Y bueno, si bien aquí no se les pide una extensión de media cuartilla o de una cuartilla o así, sí que ustedes ya tienen la experiencia de que unas respuestas que se han redactado con cuidado y que son extensas ayudan a cumplir con esta parte de evidenciar los conocimientos. Entonces, bueno, sí, no hay ninguna duda. Yo sé que a lo mejor las dudas acerca del proyecto terminal irán surgiendo conforme lo vayan contestando, y siempre pueden hacerme llegar sus preguntas por mensaje, o en la sesión del miércoles volveremos a revisar algunos puntos. Pero hasta este momento, ¿hay alguna cosa o alguna duda que les salte en específico acerca del proyecto integrador? No, está claro. Ok, perfecto. No, ninguna duda. Gracias. Entonces, bueno, regresamos acá y ahora sí vamos a ir a la parte del foro integrador. Ese foro integrador, como ustedes recuerdan, está aquí en los recursos, no en los recursos de semana 4, no está en la parte de recursos, está en la parte de actividades, puesto que actividades es una actividad evaluable y como tal, pues entonces corresponde estar en esta categoría. El foro de integración igualmente es un foro en el que ustedes van a integrar sus conocimientos, pero tiene unas características muy específicas. La primera diferencia de este foro con los demás foros es que este es un foro evaluable. Quiere decir que hay ciertas cosas con las que se tiene que cumplir. Y como cualquier otra actividad de prepa en línea, al ser una actividad evaluable, contamos con una rúbrica de calificación. Los otros foros son de libre participación. Sin embargo, en esta es una participación más dirigida, en la que ustedes tienen que cumplir con cierto número de aportaciones y cierto discurso en cada una de esas aportaciones. Es decir, no vamos a comentar libremente, sino que tenemos que cumplir con una directriz que nos va dictando qué comentar y cómo, ¿de acuerdo? Aquí la pregunta detonadora de este foro es: ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Y la parte importante de este foro es que ustedes tienen que hacer por lo menos 5 participaciones. Es decir, tienen que comentar en el foro al menos 5 veces, pero pueden ser 15 si quieren. Mientras más cosas tengan por compartir, también es mejor. Pero por lo menos deben ser 5. Y no solo eso, sino que esas 5 participaciones deben ser hechas en diferentes días de la semana. Por eso me interesa mucho que podamos hablar sobre este foro desde hoy viernes, porque si ustedes hacen su primera aportación el lunes,
martes hacen la segunda, miércoles hacen la tercera, a lo mejor el jueves algo se les atravesó, pero hacen el viernes una cuarta aportación y el sábado 5 aportaciones. Entonces ya tienen sus 5 aportaciones en 5 días diferentes de la semana y ya van a estar cumpliendo con uno de los puntos muy específicos del foro. Entonces, esas mismas aportaciones que ustedes van a hacer en 5 días diferentes, que vamos, como les comento, no tienen que ser únicamente 5. Ustedes pueden hacer 10 o 15 o 7 aportaciones, las que juzguen necesarias, pero deben ser por lo menos 5 y en diferentes días. Todas sus aportaciones, si hacen todas sus aportaciones el día domingo, no están cumpliendo con los puntos de la rúbrica. Si hacen 5 aportaciones el día lunes, está muy bien que hagan 5 aportaciones. Sin embargo, los otros días tienen que hacer por lo menos una cada día para lograr tener al menos una participación durante 5 días diferentes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estas aportaciones o qué vamos a comentar? La primera aportación al foro debe responder a la pregunta detonadora, que es esta: ¿qué se necesita para ser un estudiante exitoso en la modalidad en línea? Mi primera aportación al foro va a ser mi opinión y mi respuesta a esta pregunta. Esa será mi primera aportación. ¿Por qué es importante hacer esta aportación en los primeros días de la semana? Porque las aportaciones segunda, tercera y cuarta, las siguientes 3 aportaciones, deben ser hechas en réplica a lo que alguien más comentó. Es decir, Beatriz pone el lunes su respuesta a la pregunta y como ya ella publicó algo el lunes, el martes Caro puede replicar: de acuerdo contigo, Beatriz, yo también pienso que ese es uno de los elementos más importantes para ser un estudiante exitoso. Esa sería ya una de las aportaciones de Caro, ¿de acuerdo? Y tú, Beatriz, puedes volver a responder a la aportación de Carolina y entonces ahí se va haciendo una interacción entre ustedes mismos. Es decir, la primera aportación no es en respuesta a nadie, es solamente su respuesta a este planteamiento. Pero las aportaciones 2, 3 y 4 deben ser en respuesta a las aportaciones de sus compañeros. Si no comentamos en el foro desde el día lunes, o si a lo mejor nuestra primera aportación la hacemos el día jueves, es menos la probabilidad de que alguien vaya a contestar a nuestra pregunta. Si estamos ya en el foro desde los primeros días de la semana, los aspirantes, conforme vayan entrando al foro, van a ir contestando a esas preguntas y eso a nosotros nos da la oportunidad de tener respuestas a nuestra opinión que nos permitan seguir haciendo las aportaciones que se nos piden. Entonces, eso, participación 2, 3 y 4 deben ser aquí: hacerles preguntas, darles consejos, hacer sugerencias o dar tu opinión a favor o en contra. En caso de que alguien comente tu participación, reflexiona y respóndele de forma respetuosa. Entonces, esas siguientes aportaciones dependen de las participaciones de nuestros compañeros. Por eso es importante que tratemos de estar en el foro los primeros días. Y después tenemos una última participación y esa participación será una conclusión que se desprende como de lo que nosotros hemos leído en el foro, las opiniones que han dado los compañeros. A lo mejor alguno de ellos, no sé, comentó algo que nosotros no habíamos pensado y en esa conclusión podemos decirlo también, ¿no? Mi compañera Jazmín me hizo ver que también hay días que los horarios no coinciden y que tenemos que tratar de acomodarlo diferente y ser flexibles en ese punto. Entonces, eso también es una de las aportaciones y una de las actividades relevantes del foro. La última participación debe ser una conclusión en la que podamos integrar lo que hemos aprendido, lo que han comentado los demás compañeros en relación con el planteamiento y explicar por qué consideramos que esas ideas son importantes. Entonces, como ven, está muy dirigida la participación en el foro. Aquí en la descripción nos dice exactamente qué tenemos que comentar, en qué momento, ¿no? En respuesta a nuestros compañeros, pero lo más importante es que esto sea en diferentes días de la semana. Si ustedes comienzan el lunes y se dan
10 minutos cada día para entrar al foro y hacer sus aportaciones, no van a tener problema en cumplir con este punto. Mientras más nos tardemos en iniciar la participación en el foro, más complicado será cumplir con este punto. Y aquí en la rúbrica de calificación, que quisiera aquí volver a sacar, aquí hay algo importante que hay que notar. Digamos que en el nivel experto ustedes realizan 5 o más aportaciones. En el nivel aceptable realizan 4 aportaciones, es decir, ya con 4 aportaciones que no cumplan con al menos 5 ya tienen que estar en esta columna. 3 aportaciones están en la columna de requiere apoyo, que ya implica menos puntos para ustedes. Pero menos de 3 aportaciones, es decir, 2 aportaciones en el foro, ya no tienen evaluación, ya no tienen aquí ningún punto. Entonces, tienen que tener al menos 3 participaciones para que sea evaluable. ¿De acuerdo? Si por alguna razón ustedes hicieron 3 aportaciones en el mismo día y nada más, todavía pudieran alcanzar aquí, aunque hayan sido en el mismo día. Menos de 3 aportaciones ya no pueden ser evaluables en el campo de desempeño del área cognitiva. ¿De acuerdo? Eso tenemos en la rúbrica en el área cognitiva. Sin embargo, les invito a que la lean a profundidad, porque aquí viene, por ejemplo, retroalimenta a mínimo 3 de sus compañeros o retroalimenta a 2 compañeros, elabora una conclusión superficial, no elabora una conclusión, su conclusión integra las aportaciones. Entonces, bueno, es importante revisar la rúbrica para ustedes. Pero, sin embargo, aquí en la parte del criterio de desempeño colaborativo es donde tenemos esto que también es importante. Ingresa y participa en el foro continuamente, es decir, 5 días a la semana. Si solamente ingresaran 4 días a la semana, ya no pueden acceder a estos 20 puntos. Suponiendo que sus aportaciones promuevan el diálogo y puedan ser generadoras de conclusiones, entonces estarían acá. 3 días de ingreso al foro ya los ubican en esta parte. Pero si solamente ingresan al foro 2 días o uno o 2 días o ningún día ingresan al foro, entonces ya no son evaluables. No participa en función de las preguntas, sus participaciones no cumplen con los requisitos mínimos, es decir, ser en días diferentes de la semana y ser al menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tómense el tiempito de leer, si quieren nada más la columna de nivel experto y tratar, de cumplir con todas estas especificaciones del nivel experto. Eso también, esa parte de participar en 5 días distintos, hacer por lo menos 5 aportaciones, eso también afecta esta columna actitudinal, porque si ustedes no lo hacen, pues entonces no se puede poner que atienden al 100% las indicaciones. Tendrán que atender a un 80, 70% o un 60%. Entonces, toda la rúbrica, unos campos de desempeño dependen de otros. Entonces, así es como esta rúbrica de calificación puede afectar su evaluación en el foro, basado en estas premisas que se les están planteando. ¿Hay alguna duda que tengan acerca del foro de integración hasta este momento? No. ¿Sí, Beatriz? No, ninguna. Sí, bueno, yo sí tengo una pequeña duda, algo que estoy confundiendo a lo mejor. El foro de integración y el foro de integración es el que se va a abrir esta semana 4. Sí. ¿Es lo mismo que el foro aprendiendo o ya confundí? No es lo mismo. Mira, te voy a poner acá, voy a volver a presentar. Se califica, entonces aquí es donde tú vas a ingresar a ese foro. Pero de cualquier manera, en esa misma semana 4, en la parte de recursos, tienes el foro aprendiendo. Recuerda que el foro aprendiendo es como un espacio de dudas y comentarios. Entonces, si por ejemplo tú acá a la hora de hacer el foro de integración ves que ya es lunes
y el lunes a la tarde nadie ha comentado, pues tú podrías ir al foro Aprendiendo y poner: compañeros, les invito a que participen del foro de integración, porque necesitamos ayudarnos entre todos para poder cumplir con las especificaciones, ¿no? Entonces, este foro Aprendiendo es el foro de dudas y de apoyo. Yo modero el foro Aprendiendo, voy a estar ahí presente, pero bueno, este foro no se evalúa, es el mismo foro Aprendiendo de cada semana. Este foro de integración, sí lleva una calificación. Ok, perfecto. Otra cosa importante que deben saber sobre esas actividades de semana 4 son los tiempos de evaluación. En su proyecto integrador, normalmente contamos los asesores virtuales para las actividades integradoras con 72 horas para poder calificar. Sin embargo, para el proyecto integrador solamente tenemos 48 horas. Esto es en todos los módulos. Entonces, si ustedes entregan su proyecto el lunes, a más tardar el miércoles deben ya tener una retroalimentación acerca de su proyecto integrador. Y esto con el objetivo de, como es una actividad que tiene tanto valor en cuanto a promedio, eso es con el objetivo de que ustedes puedan leer la retroalimentación y si tuvieron una mala calificación, tengan tiempo de volverlo a hacer. Entonces, yo les invito, eso, como siempre, a que traten de subir sus actividades los primeros días de la semana, pero que también estén pendientes de la retroalimentación para que a la hora que ustedes la reciban puedan ver si hay algún punto que deben mejorar o no. Por un lado. Por otro lado, también es una buena decisión esperar al día miércoles que tenemos nuestra sesión y en ese día resolver todas las dudas. A lo mejor yo para el miércoles ya tengo mi proyecto integrador completo, pero no lo voy a subir a plataforma hasta después de la videosesión. Porque a lo mejor en la videosesión se comenta algo y entonces yo digo, pues voy a corregir esto antes de subirlo, ¿no? Entonces esa es otra recomendación, porque es un proyecto que lleva mucho peso en cuanto a promedio. Entonces mi recomendación sería esa. Y 48 horas después ustedes ya deben de tener ahí su retroalimentación. Pero eso no sucede con el foro de integración. El foro de integración, ustedes van a hacer sus participaciones a lo mejor desde el día lunes, pero yo como asesor virtual no puedo evaluar ese foro hasta después de que termine la semana. Es decir, hasta el domingo que se cierre la semana, yo voy a poder empezar a calificar. Es decir, el siguiente lunes. ¿Por qué? Porque tengo que dar a todos los aspirantes todos los días de la semana para poder completar sus aportaciones. Si yo me pongo a evaluar desde el viernes, a lo mejor habrá quien le falten 2 o 3 días para comentar y entonces yo no le estoy dando el tiempo completo. Entonces el foro de integración lo voy a poder evaluar hasta el día lunes y esto responde a esa necesidad, pero además lo que va a pasar es que a lo mejor ustedes terminan su proyecto integrador, su actividad socioemocional, sus actividades formativas, todo lo que tienen que hacer en semana 4 y su barra de progreso les va a salir en que tienen 92% de avance y van a tener ahí un faltante. Muchas veces los aspirantes dicen, asesora, yo ya hice todo y todavía no tengo el 100%, ¿qué pasa? Bueno, recuerden que ese porcentaje responde al foro de integración y ese yo no lo voy a poder evaluar hasta que cierre la semana. Entonces no van a ver su calificación hasta al 100% o sus actividades al 100% hasta que yo revise ese foro de integración. Para que no estén como preocupadas o como agobiadas de que no tienen el 100% de sus actividades completadas. ¿De acuerdo? Perdón, una disculpa. No sé si tengan alguna duda más en cuanto a las actividades de la siguiente semana. Yo sé que me adelanté, pero bueno, he también aprendido como en estos meses que llevo apoyando el módulo propedéutico que es mejor tratar de resolver estas dudas desde semana 3 para que ya inicien semana 4 con toda la información que necesitan para poder concluir sus actividades satisfactoriamente. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Sí, Jazmín? O sea, por ejemplo, usted dijo que iba a calificar el foro hasta el lunes, o sea, toda la semana 4 va a finalizar y hasta el lunes obtendríamos la calificación. Sí, lunes o martes.
Lunes o martes, que es cuando se cierra la semana, ¿de acuerdo? Porque yo tengo que también cumplir con tiempos de evaluación para que puedan sacar el promedio de todos los aspirantes y entonces tabular. Yo lunes o martes debo estar entregando ya la evaluación completa de todos los aspirantes y entonces es en esos días que vas a recibir la retroalimentación del foro. Ok, perfecto, gracias. No, ¿de qué? No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Bueno, pues siendo que no, nada más otra vez agradecerles el haber estado acá, el haber planteado sus dudas, compartir sus experiencias. También es algo que valoro mucho, el poder escuchar cómo se han sentido ustedes del otro lado, así como estudiantes, ¿no? Y cómo han sentido este acompañamiento. Siempre es importante para nosotros saber que ustedes están siendo acompañados y que están siendo contenidos en este proceso, ¿no? Sería totalmente contrario a lo que nosotros deseamos, que ustedes se sientan solos o desprotegidos en la realización de sus actividades. Entonces, yo les agradezco mucho que estén acá, les agradezco que me compartan su sentir, sus opiniones, les agradezco también los comentarios que han dejado en los cuestionarios, son muy valiosos y los agradezco. Y nada, pues les deseo un excelente fin de semana, perdón, de mucho descanso, y para que podamos empezar la semana de cierre del módulo propedéutico también con mucha energía para ya concluir este periodo de prueba y a partir de la siguiente semana ya llamarnos estudiantes y no aspirantes de prepa en INACEP, que sería una cosa muy bonita. Nos veremos el miércoles también vamos a ver ciertas cosas concernientes al proyecto integrador, pero también sobre a lo que sucede después del módulo propedéutico, que es información que es importante que la tengan también para que no estén ahí como dudosos de ¿y ahora qué sigue? Entonces toda esa información la veremos en las sesiones de la siguiente semana, pero bueno, por ahora creo que es todo. Les deseo mucho descanso, les agradezco y muy buenas noches a las 3. Muchas gracias, igualmente, y que se mejore. Muchas gracias. Sí, una disculpa por igualmente, los perros y por la tos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.